Ya, vamos a comenzar con la última parte de la asignatura. Ya vamos a empezar a ver ahora cómo poder obtener datos de la base de datos. Hasta el momento hemos creado la base de datos y nos falta el proceso también de inserción de datos, que es algo que tampoco hemos hecho, ¿cierto? Nos falta insertar y nos falta consultar datos. Pero antes de insertar datos, que es un proceso bastante sencillo en realidad, me voy a ir por la parte de consultas. Una vez que estos datos ya están insertados, ¿cómo los puedo leer? ¿Ya? Entonces, para hacer esto, vamos a ver algunas instrucciones básicas, bastante básicas en realidad, que tienen que ver, por ejemplo, con la instrucción de datos, por ejemplo, lo que son los select, que es la instrucción que vamos a estar viendo, las cláusulas condicionales como between, in, like, null, y algunas consultas lógicas como and, or y not, como ustedes utilizan en programación. También vamos a ver obtenciones de datos concatenados de múltiples tablas, producto cartesiano, tipos de uniones de igualdad, unir más de dos tablas, uniones de tipo de outer join, etcétera. Y también funciones grupales que son bastante importantes también, como ABG. ¿Qué significa ABG? ABG, promedio, perfecto, la suma, el mínimo, el máximo, contar cuántos elementos hay, contar cuántos elementos hay, pero que sean distintos entre sí. Y también algunas definiciones de sintaxis cuando queramos, por ejemplo, unir algunos grupos y cuando queramos unir grupos y queramos sacar algunos valores de suma, etcétera, usar, por ejemplo, la cláusula having. Y con eso ya terminaríamos todo lo que sería la unidad de este, de este curso en realidad con SQL. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es entender cómo funciona la consulta select. Y aquí mediante el uso de la consulta select, vamos también a ver cómo se insertan un par de datos. La verdad, la inserción de datos es bastante sencilla, la actualización y la eliminación bastante sencilla, igual como lo hicimos con la creación de las tablas. Entonces vamos primero a mostrar cómo se ven los datos y luego vamos a insertar un dato en una tabla, lo vamos a actualizar y después lo vamos a eliminar. ¿Ya? Eso va a ser nuestra primera parte acá de trabajo. Pero para poder consultar un dato, debiese tener una base de datos que ya tenga datos, ¿cierto? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es abrir nuestra página, que se llama entonces Oracle Live. Aquí estaría entonces la página, nos vamos acá a Start Coding y acá adentro entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a iniciar sesión primero con sus credenciales. Y una vez que hayan iniciado sesión con sus credenciales, acá vamos a hacer lo siguiente. Si se fijan, nosotros cuando vamos al Find, estamos trabajando con nuestro esquema, ¿cierto? Que es el esquema que nosotros podemos crear una tabla. Y podemos crear nuestra base de datos y todas las cosas que queramos. ¿Cuántas tablas tenemos creadas acá? Ninguna. O sea, por defecto todos debiesen tener este esquema vacío. A excepción de que alguien haya estado quizás trabajando hace un par de minutos, puede ser que acá tenga algún dato, alguna tabla, algo. Pero por lo general acá no van a tener nada. ¿Qué es lo que van a hacer entonces a continuación? Van a ir acá donde dice esquema y van a seleccionar el esquema HR o esquema de recursos humanos. ¿Por qué este esquema? Porque suele ser uno de los típicos que suelen utilizar la mayoría de estudiantes para trabajar con Oracle la primera vez. Si ustedes seleccionan este esquema, este va a ser un esquema de solo lectura. Ya solo van a leer datos, no les van a servir para insertar, para actualizar, para nada. Pero lo primero que me interesa es que sepan hacer una consulta con la instrucción select. Ya luego de eso vamos a crear una pequeña tablita y le vamos a insertar un par de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a venir acá donde dice que ya tenemos esto marcado, ya estaríamos listos en realidad acá. Y para trabajar entonces con esto, ya estoy en este esquema y voy a escribir entonces la siguiente instrucción. Como se fijaron, acá me dice que tengo que escribir select, el nombre de la o las columnas que yo quiera mostrar, separadas por comas, indicar desde, y entonces esa acá sería select, desde y dónde. Dígame. Se crea todo automáticamente, ya viene toda esta tabla, toda esta base de datos está lista. Entonces, si yo voy al find, ya está todo listo acá. Si yo, por ejemplo, hago clic en country, viene toda la columna lista, todo listo para utilizarlo. Es una base de datos de prueba. No tiene el código usted acá, simplemente tiene la base de datos con los datos ya insertados. ¿Ya? Si usted busca HR Oracle,
Va a encontrar el esquema en varias partes de Internet, de hecho, porque es un esquema muy conocido que todos lo utilizan para trabajar. Este es el esquema que ustedes están utilizando en estos momentos. ¿Ya? Ese es el dibujo. Este es el esquema, tiene departamentos, localizaciones, la localización pertenece a un país, ese país tiene asociado a una región, dentro del departamento hay empleados, los empleados tienen un historial de trabajo y también tienen acá su trabajo asociado. ¿Ya? Esa es la base de datos que vamos a trabajar. Esta ya viene creada. Ya, entonces, vamos a continuar acá con lo que sería nuestra base de datos y vamos a hacer nuestra primera consulta, como yo les decía. La palabra select sería seleccionar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar algunas columnas, ya dentro de una tabla. ¿De cuál tabla? Lo especifico acá con el from, que from significa desde, ¿cierto? Y el where nos va a permitir a nosotros agregar una condición y esto significa dónde. Entonces acá sería selecciona estos campos desde la tabla tanto donde se cumpla tal condición. Eso es lo que nosotros estaríamos diciéndole a la base de datos. ¿Se entiende? La instrucción más sencilla de todas es acá escribir lo siguiente. Le voy a dar un poquito más de zoom para que vean. Y sería escribir entonces select. ¿Dónde está el mouse? Acá. Ahí sí. Sería escribir select. Como no conozco las columnas que tiene esto, si bien puedo ir acá, vamos a hacer la consulta a la tabla, por ejemplo, country. Entonces, para ir a esta tabla, yo no conozco los elementos. O sea, alguien le puede hacer clic acá y los puede ver todos los elementos que existen. Tiene un nombre, tiene un ID y tiene una región ID. O sea, tiene la FK, la PK y un archivo y un texto con el nombre de el país, ¿cierto? Pero como no lo conozco, dígame, ¿Esté preparado para que nosotros podamos aplicar esto al mismo? ¿O vamos a crearlo ahora? ¿qué cosa? En este caso, para empezar ya a usar un comando que vamos a ver. Es que esto trae datos incorporados. Viene todo listo para pruebas. Es justamente para este punto. Es para hacer consultas, ya vienen todas listas las consultas. O sea, no las consultas. Viene esto ya con datos insertados para que nosotros podamos probar nuestras primeras consultas y después empezar a probar los códigos. Para que yo no tenga que crear una base de datos desde cero y hacer esto. De todas formas, igual tengo algunas bases de datos para que después las podamos practicar y hacer otros tipos de ejercicios. ¿Ya? En realidad, con esta base de datos es suficiente para hacer todos los ejercicios de aquí hasta el final de la unidad, porque puedo hacer ejercicios completamente distintos y lo que importa es la lógica de la instrucción que crean. ¿Ya? Entonces, con esto sería suficiente en realidad. Pero puedo igual también crear otras bases de datos. Creo que tengo otras de ejemplo también creadas de otro año. Ya, acá voy a poner asterisco. Generalmente para nosotros en informática el asterisco significa todo. ¿Ya? Entonces acá lo que yo estoy diciendo es que selecciona todos los campos que tiene esta tabla. ¿Qué tabla? Acá si yo ejecuto esto no me va a funcionar, de hecho me da un error acá. Me dice que falta la palabra from, falta una palabra clave llamada from. Entonces acá yo voy a agregar la palabra from. Ahora necesito saber cuál, en Oracle al menos, esto es distinto en otras bases de datos, Oracle lo primero que me pide es el esquema y luego el nombre de la tabla. Ya Oracle funciona así. Solo eso funciona cuando estoy cuando estoy en otro esquema. Este esquema que está acá no es el mío. Si yo estuviera en mi propio esquema, no tengo que agregar el nombre del esquema. ¿Ya? Después vamos a hacer un ejemplo de eso para que se entienda. Ya para que vean después la diferencia, con una tabla chiquitita. Acá yo tengo que el esquema se llama HR. Entonces voy a escribir acá, desde el esquema HR, punto, ¿y cuál es el nombre de la tabla que a mí me interesa? Me da lo mismo, pueden elegir la tabla que ustedes quieran. Pero por ahora voy a elegir la primera tabla que aparece acá. Entonces, como no sé cómo se escribe eso, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Así que lo voy a pegar acá. Y todas las instrucciones al final tienen que terminar con un punto y coma. Si ejecuto esto, me aparece acá una pequeña tablita con la respuesta de todos los datos que tiene esta tabla. Pero esto puede ser en algunos casos, por la forma que trabaja Oracle SQLite, puede ser que me acorte los resultados. Si son poquitos resultados, puede ser que los muestre todo. Pero creo que tiene un límite, no me acuerdo si eran 50 o en 100. Que ya de ahí en adelante, si tiene 200, 300 datos, posiblemente no vean todos esos datos. Pero le va a decir acá el total de datos que sí debieron haber salido. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra primera consulta. Si se fijan acá, esta tabla
ya cuenta con datos. Cuenta con algunos países como Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Suiza, si no me equivoco, China, Alemania, Dinamarca, Egipto, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya aquí hay varios países agregados, países, no sé cómo lo habrán agregado acá en realidad, son simplemente quizás los empleados que ellos tienen, que eran de esos países, y listo. ¿Ah? No necesariamente es que estén por continente, sino que simplemente son países que se agregaron y si se fijan acá tienen regiones ID que son distintas. Podemos hacer lo mismo con otra tabla ahora. Por ejemplo, yo recién hice esto con la tabla que se llamaba country, ¿cierto? Pero puedo hacerlo también con la tabla región y puedo mostrar entonces todas las regiones que existan. Entonces, por ejemplo, puedo poner select asterisco from HR punto y el nombre de la tabla que se llama acá regiones. Si selecciono esto, solamente seleccionenlo, marquen ahí la consulta y si le dan en Run, van a ver que ahora me aparece solamente el nombre de la región y el ID, ¿cierto? Me dice Europa, América, Asia y África y Medio Oriente, exactamente. Son esas las regiones que se están considerando acá, para la empresa de ellos, ¿ya? No es que sean las únicas regiones que existen ni nada por el estilo. Ellos decidieron que esas eran las regiones que tenían insertadas y listo. ¿Se puede insertar más? Sí. ¿En esta base de datos? No. ¿Por qué en esta base de datos no y en otras sí? Porque esta base de datos por ahora solo estamos contando con permisos de solo lectura. Entonces solo nos sirve para hacer consultas. ¿Ya? Esta entonces es la primera instrucción básica que ustedes tienen que aprenderse. Select asterisco from y el nombre de la tabla. Esa instrucción ya se la deberían saber de memoria. Select asterisco from y el nombre de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacía el select? Selecciona cada una de las columnas que quiero agregar. Acá les recomiendo que vayan guardando todos estos códigos y vayan escribiendo comentarios de lo que hace cada una de las instrucciones. Entonces, voy a escribir acá el nombre de la... Perdón, voy a escribir lo que hace esta instrucción en realidad. Entonces acá vamos a mostrar todos los countries, le voy a poner acá con el nombre como aparece acá en la tabla. Entonces voy a poner todos los registros de la tabla, mostrar entonces todos los registros de la tabla country, y eso en realidad es lo que estoy haciendo, no es mucho más. Y acá estaría mostrando todos los registros de la tabla regiones. ¿Se entendió? Estamos listos para la prueba entonces. Ya, ahora vamos a hacer algo un poquito distinto. Quiero saber solamente, porque aquí estoy teniendo todos los campos, pero ahora yo puedo querer saber solamente un campo. Entonces, vamos a poner acá, mostrar todos los nombres de la tabla región. Les doy unos minutos para que lo intenten hacer ustedes. Ya entendieron la lógica, así que no es nada más de lo que ya hicimos recién. Intenten hacer a ustedes ahora que solamente pueda ver los nombres, no el ID. ¿Ya? Ver solamente entonces los nombres y no el ID. Ya, vamos entonces viendo acá la solución del ejercicio. Tenemos que escribir entonces ahora select. Entonces, vamos a seleccionar qué campo, el campo que tiene los nombres. Entonces sería acá región-name. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, región-name. Y vamos a poner from hr. Perdón, es que estoy apretando el shift. Ahí sí. Y si ejecuto ahora, solamente estaría viendo los nombres de las regiones. ¿Ya? Y tengo solamente 4 datos. Por eso lo hice con esta tabla, no con la otra, porque eran menos datos. ¿Ya? Pero ahí vemos entonces lo que serían nuestras primeras consultas. O sea, yo puedo consultar por un campo o por varios campos en realidad y preguntar por todos los campos al mismo tiempo. Ahora, alguien me podría decir, ¿sabes qué? Quiero primero el nombre y después el ID.
¿Cómo hago eso? Primero agrego el nombre y después entonces pongo ID guión bajo región, creo que era con... Y si ejecuto, no, era con S. Es que por eso, depende como yo quiera los datos. Vamos a ver acá el nombre del ID. Es región-ID. Ya lo había notado al revés. Ahora, por ejemplo, yo quiero que primero aparezca el nombre y luego quiero que aparezca el ID. Entonces, si lo quiero así, por defecto el asterisco no lo muestra de esa manera. Lo muestra al revés, porque lo muestra cómo se crean los datos. Y yo acá ahora, al cambiar ese orden, lo muestro como yo quiero que se vean los datos. ¿Se entiende? Ya, vamos a hacer ahora, y esto para que entiendan la lógica, yo le explicaba, estoy ahora en otro esquema, ¿cierto? Estoy en el esquema HR. Vamos a hacer una tablita chiquitita, vamos a hacer un ejercicio donde tengo que una persona puede tener muchas mascotas. O sea, vamos a tener dos tablas, una tabla personas y una tabla mascotas. ¿Dónde vamos a hacer eso? En nuestro esquema. Por lo tanto, me voy a cambiar acá, find, y voy a ir hacia dónde? A mi esquema. El código que tienen acá, les recomiendo ir guardándolo. Entonces ustedes toman este código, botón derecho, lo copian y lo guardan en un archivo .sql. ¿Ya? Entonces ahí van anotando qué consulta hicieron y le ponen ahí, por ejemplo, trabajé en la tabla esquema HR de tanto y lo guardan. Ya, yo igual de todas formas voy a guardar estos códigos para después subírselo. Ya, vamos a hacer entonces lo siguiente. Voy a limpiar todo esto, le doy acá en clear y se limpia todo. Ya, vamos a crear entonces una tabla. La tabla va a ser la siguiente. Vamos a escribir create. Lo voy a ir haciendo paso a paso para ir recordando algunas cosas de las que ya vimos. Entonces sería create, table, persona, abrimos llaves, perdón, abrimos paréntesis y cerramos siempre con el punto y coma. Esta persona va a tener un ID y el ID va a ser de tipo entero. Por ahora, y solo por ahora, voy a agregar acá que la persona es va a ser, perdón, esto era number, me equivoqué acá. Va a tener un number, ¿cierto? Y le vamos a agregar aquí automáticamente primary key. Va a ser un poquito más rápido. Además, tengo lo que sería el nombre de la persona. Pondríamos entonces que sería el nombre un varchar 2, tamaño, yo creo, 50. Por ahora vamos a dejar esta opción del nulo, que puede ser nulo, para que veamos si es que efectivamente tiene sentido o no tiene sentido agregar el null, para que después podamos hacer una prueba. Vamos a agregar también el apellido, y esto también va a ser entonces un varchar tamaño 2 de tamaño, perdón, varchar 2 de tamaño 50. Vamos a ordenar ahí un poquito el código. Y por último, vamos a tener la edad de la persona, que también va a ser entonces un number. Y recuerden que al último elemento no le tienen que agregar coma. Eso quiere decir que los primeros en el examen. ¿Cómo? Se puede decir que los primeros en el examen. No entiendo a qué se refiere. Me lo está recordando, pero. Ya, vamos a continuar acá con lo que sería la creación de la tabla mascota. ¿Terminando de anotar la tabla persona? Ya, les doy unos minutos para que terminen y continuamos con la tabla mascota. Ahora tendríamos acá, créate table. Y esto se va a llamar entonces mascotas. Abrimos los paréntesis, punto y coma, damos enter y aquí vamos a escribir entonces los campos de la tabla mascota. La mascota va a tener también un ID de tipo number, también va a ser su primary key, también va a tener un nombre la mascota, también va a ser varchar 2, también lo vamos a dejar de tamaño 50, no creo que el nombre sea más extenso que 50 caracteres. Vamos a agregar la raza de la mascota. Ya no vamos a considerar que la raza tiene que ser otra tabla ni nada de eso, solo vamos a trabajar con dos tablitas para practicar la inserción de datos. Vamos a agregar también la edad, que también va a ser un number.
Y también vamos a agregar ahora quién es el dueño de esta mascota. Por lo tanto, aquí vamos a tener asociado el ID-persona. Y esto tiene que ser entonces el mismo tipo de dato que la ID de acá arriba, que era un number. Entonces acá le pongo que es un number. Y acá abajo agregamos el constraint. eh, constraint. Entonces sería acá fk-mascota, porque voy a poner per más, o sea, persona mascota. Y voy a tener entonces acá lo que sería foreign key, entre paréntesis, y de guión bajo persona, que sería entonces el campo que va a ser de foreign key hacia la tabla. Entonces ponemos acá references, la tabla persona, y entre paréntesis le vamos a agregar acá el ID. Con eso entonces tenemos la asociación de la, sí, la foreign key entre persona mascota. Por eso le puse de esa manera. Ya, para quien quiera terminar de copiar, ahí está entonces en SQL el código completo. Lo voy a agrandar un poquito para que lo vean más grande. Ahí se ve un poquito mejor. Vamos a agregar entonces los drops acá arriba. Entonces sería primero la tabla mascota porque tiene la referencia. Entonces sería drop table mascota. Y posteriormente sería entonces drop table persona. Porque tiene la referencia. Tiene la referencia hacia la tabla persona. Entonces primero se tiene que borrar la que tiene referencia para que después se pueda borrar persona. Si no nos va a dar error en base de datos. Ya, vamos a tomar esto. Lo voy a copiar, lo voy a ejecutar acá. Bueno, en realidad es lo mismo, solamente que agregué los drops arriba. Lo tenemos que ejecutar dos veces para que no tengamos ningún error. Entonces, una, me aparece error que las tablas no existen. Vuelvo a ejecutarlo nuevamente y ahora me aparece que se elimina, se crea y se crea, ¿cierto? Se acaba de hacer de forma correcta. Si voy al find, acá tengo entonces lo que sería la tabla persona y la tabla mascota creadas. Ya, si alguien tiene algún inconveniente, ahí está el código para que compare si es que tiene algún error. Voy a cambiarle el color para que lo vean mejor. Por casualidad, pero bueno, ¿qué ocurre que en todos los software para trabajar SQL cambian de repente términos que no son compatibles entre sí? Bueno, eso depende porque ya que tenemos creada nuestra tabla mascota y nuestra tabla persona, si quieren ahora, como ya están creadas, la idea no es que no es que la estemos borrando y la estemos creando constantemente. Por lo tanto, ahora, si quieren, pueden limpiar acá. ¿Ya? Guarden obviamente el código primero, en caso de cualquier problema que puedan sucederle. Pueden tomar esto, lo guardan en un archivo de texto y lo pueden limpiar. Lo importante es que ya hayan ejecutado y las tablas estén creadas. ¿Ya? Ahora vamos a hacer nuestra primera inserción. Pero hay un orden para insertar datos. Esto es muy importante. Yo no puedo insertar un dato en una tabla que tenga referencia hacia otra. ¿Ya? Porque al tener una referencia me lo va a exigir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo intento primero insertar una mascota, me va a reclamar que no existe ninguna persona creada en la tabla persona. ¿Se entiende? Como la mascota pertenece a una persona, yo no puedo crear una mascota sin que exista una persona previamente. Entonces, el primer elemento que voy a crear acá, vamos a hacerle un poquito más de zoom para que vean mejor, voy a poner acá entonces crear o insertar, voy a poner acá mejor, una persona a la tabla persona. Entonces, para hacer esto necesito un par de comandos básicos. Para insertar necesito la palabra insert. Así que bastante sencillo. ¿Qué quiero insertar? Una persona. Entonces acá la estructura, hay una pura palabra que entre comillas que considero que es como que está fuera de lugar, pero igual tiene sentido.
Entonces acá vamos a poner que vamos a insertar y vamos a poner la palabra into. Entonces, inserta en este caso, véanlo así, en, ¿cómo se llama la tabla? Persona. Y vamos a agregar los campos de la tabla persona. ¿Cuáles eran los campos que tenía mi tabla persona? Era ID, nombre, apellido y edad. Le estoy diciendo el orden que yo quiero que se inserten los datos. Quiero que cuando yo le paso los datos, se los voy a pasar en ese orden. Le voy a pasar el ID, el nombre, el apellido y la edad. Hay varias formas de insertar. Esta es la forma más completa de hacerlo, donde digo cada uno de los campos y después le paso cada uno de los campos en el orden que yo le indico. ¿Ya? Entonces, veamos. Puedo escribir acá al lado, igual como en la otra opción. Entonces voy a insert into en la tabla y values, o sea, los valores que voy a insertar. Lo puedo hacer acá, pero si a alguien le acomoda, también lo puede hacer abajo, en esa línea. Ya puede dar enter y escribir los valores acá abajo. ¿Qué valor voy a insertar? El ID, por ejemplo, para mi persona va a ser el número 1. El nombre para mi persona, el siempre clásico, Juan. El apellido de Juan sería entonces Pérez, el hombre ejemplo. Y por último, recuerden, para agregar datos, en este caso textos, tienen que agregar comillas. Eh, no recuerdo si es que tiene ahora con restricción con una con doble comilla. Vamos a probar. Voy a probar con doble comilla si es que me da algún error. Creo que parece que es con comillas simples. Creo que Oracle es restrictivo en ese aspecto. Creo que otros archivos creo que no lo son. Vamos a probar. Y vamos a decir que Juan tiene 30 años. Voy a ponerle comillas dobles para probar, pero creo que son comillas simples. Ya, si ejecuto entonces esto, si me da error es porque las comillas dobles están causando el inconveniente. Vamos a ejecutar run y me dice que error. Me dice que la columna no está permitida acá. O sea que sí o sí tienen que ser comillas simples. ¿Ya? No llaves, exactamente. Ahí sí. Entonces, si yo inserto un empleado o una persona, perdón, acá, le doy run, sí se inserta. Dice ahí una fila insertada. Ya, no va a decir una persona, siempre va a decir que se insertó una fila. Ahora la consulta es, ¿cómo puedo ver todas las personas que yo tengo insertadas en mi tabla? Consultemos la tabla, ¿cómo sería? Díctenme. Entonces aquí, consultar la tabla persona. ¿Cómo era? Como cónsul. Select, perfecto. Para mostrar todos los campos sería A, asterisco. ¿De qué tabla? Persona. Y ahí estaría. Fíjense ahora la diferencia. Como en Oracle ahora me encuentro en mi esquema, no necesito ponerle que sea mi esquema punto persona. Pero si estoy en el esquema de otra persona o en otro esquema que a mí no me corresponde, que eso lo van a ver quizás en un ramo más adelante, tienen que anteponer el nombre de la tabla en la cual ustedes estén trabajando. Perdón, el nombre del esquema en el cual ustedes trabajan. Esa va a ser la única diferencia que vamos a tener aquí en las clases cuando estemos trabajando, por ejemplo, con la tabla HR o cuando estamos trabajando con tablas propias. ¿Se entiende? ¿Ya? No es muy complicado el concepto, pero quiero que quede lo más claro posible. Si le doy acá en Run, puedo ver entonces todas las personas que he insertado. ¿Las ven, cierto? Bueno, ahí sí. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Uno puede tener unique frame. Ya, si vuelven a ejecutar este mismo comando, ¿qué va a pasar? Fíjese, esto es importante. Si yo vuelvo a ejecutar la misma inserción de la misma persona, me va a reclamar porque se supone que el uno o el primer valor es la ID. Y la ID tiene que ser única. Esa es la gracia de trabajar con una base de datos. Excel, por ejemplo, esto le da lo mismo. ¿Ya? Entonces, si yo doy room acá, me dice que hay un valor que tiene que ser único. Y me dice que estoy violando una de las restricciones que tiene SQL en ese punto. Por lo tanto, me dice que hay un error. No me dice cuál es el campo principalmente, pero me dice que estoy duplicando un campo que ya existe. En este caso es el ID. Así que si vuelvo a hacer acá un cell, solamente debiese tener a una sola persona que sería Juan. Ya no hay más personas.
Esa es la potencia que tiene utilizar, por ejemplo, una base de datos SQL versus utilizar el Excel, que el Excel en realidad no es una base de datos, es una hoja de cálculo. Pero entendí una cosa y varias cosas que va a ser la... Tiene proceso de datos, pero no es una hoja, no es una base de datos, es distinto. Sí, para procesar los datos, pero no para hacer una hoja, para hacer una base de datos. Puede hacer tablas, puede hacer gráficos, puede hacer lo que usted quiera. Puede hacer un análisis ahí con esos datos, pero no es para insertar datos, eliminar, actualizar, no es para eso. Ya, vamos a ver otra forma de insertar datos. Si bien acá arriba hice la forma completa, ¿cierto? Esta es la forma completa de insertar datos. La nueva forma, voy a copiar y pegar todos los datos. Yo acá, en realidad, lo que hice fue respetar el orden tal cual yo la creé anteriormente. Pero si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo quiero insertar el dato de la persona, pero primero vamos a hacer acá, cambiar todo el orden. Primero quiero insertar la edad. Luego quiero insertar el ID. Por último, el apellido. ¿No? Y acá quiero insertar el nombre. Dígame. Sí, puede volver a agregar otra persona, pero no acá. Tiene que volver a copiar esto, pegar y cambiar los valores. Tiene que siempre hacerlo así. En otro lenguaje, por ejemplo en MySQL y en SQL Server, que sería el de Microsoft, sí lo puede hacer. Puede agregar varios insert into, varios values y se agregan automáticamente todos esos values de acuerdo a la estructura. Pero Oracle no me deja insertar datos múltiples. Tengo que ir de uno en uno. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, en este ejemplo, lo que estoy haciendo, esta es otra forma de insertar, pero ahora yo le digo el orden en el cual voy a insertar los datos. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, voy a agregar una persona que tenga 25 años, el ID va a ser el número 2, el nombre de la persona va a ser, por ejemplo, María, y el apellido de María entonces va a ser González. Ya, un clásico también. Si ejecuto esto, me voy a dar cuenta que no me debiese dar ningún error, a excepción de que me haya equivocado al escribir algo, pero si ejecuto, vemos que la fila se insertó correctamente, ¿cierto? Me dice que la fila fue insertada correctamente. Y si voy acá al select asterisco from persona, vuelvo a mostrar la tabla, tengo los datos y los datos se van a ver insertados o se van a ver reflejados exactamente de forma correcta como fueron insertados. O sea, María en el nombre, apellido en apellido, edad en edad y el ID en el ID. No hay ningún inconveniente. Y acá hay una manera de que salga invertido, por ejemplo, el tema de ID, sale el ID uno arriba, el ID uno. ¿El orden? Ya, lo que pasa por ahora, por defecto, los datos se están mostrando por cómo fueron insertados, ¿ya? Por defecto. ¿Puedo cambiar el orden, por ejemplo, de forma alfabética, de forma ascendente, descendente? Sí. Hay una cláusula, que eso lo vamos a ver más adelante, que se llama order by, o sea, ordenar por. Entonces, si yo le digo acá order by, o sea, ordénalo ¿por qué lo quiero ordenar? Por ID. Si yo ejecuto eso ahora, se estaría cambiando el orden ahora por el ID. Por defecto lo hace de manera eh, ascendente, del menor al mayor. Ya, pero ahí yo tengo que entrar a agregar más código. En este caso tendría que entrar a agregar una instrucción que se llama order by. Pero no la noten ahora, eso todavía no es parte de lo que estamos viendo. Vamos de a poquito. Ya, ¿se entendió esta segunda forma de insertar datos? O sea, puedo personalizar, entre comillas, la forma en cómo yo lo voy a insertar. Existe una tercera opción, donde, por ejemplo, no sé el apellido de la persona. Entonces, como no sé el apellido de la persona, entonces aquí vamos a poner tercera opción, sin algunos datos. Esto solo es posible si es que el campo permite datos nulos. Entonces, por ejemplo, no voy a agregar el apellido de una persona porque no lo sé. Acá, si vamos a persona, el apellido, y es en este caso, puede ser nulo, y la edad puede ser nula. Entonces vamos a agregar una persona solamente con el ID y el nombre. Vamos a copiar toda esta instrucción arriba para no transcribir tanto. Vamos a pegar
Y vamos a decir entonces que vamos a agregar el ID y el nombre. Acá entonces voy a pasar una nueva persona que va a ser la número 3, que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Felipe. Ya, Pedro. Si ejecuto esto, entonces, vamos a saber si es que nos da algún error, porque no sé si nos da algún error. Y funcionó. Pero ¿qué pasó con el apellido y con la edad? Si van a ver su tabla, ¿qué aparece en la tabla? Aparece una línea. Eso en estricto rigor significa que el dato está siendo, ahí vamos a agrandar esto, significa que el dato es nulo. ¿Ya? Nulo en realidad. O sea que el dato o bien se fue omitido, exactamente, ya. Entonces acá el dato, si yo lo agrego de esta manera, puedo poner un solo campo, si es que todos son nulos, podría agregar solamente el ID. ¿Tendría que agregar un ID solo y todos los campos vacíos? No mucho en realidad, pero aquí estamos agregando una persona que no sabemos su apellido y tampoco sabemos su edad. ¿Tiene sentido registrarlo en una base de datos de esa manera? Posiblemente no, y quizás me pidan que los campos sean obligatorios. Pero como esta base de datos lo permite, y es a modo de prueba, lo podemos hacer. ¿Se entiende? Exactamente, puedo hacer lo que yo quiera. Vamos a ver una cuarta opción para agregar datos. O sea, aquí hay para todos los gustos. Generalmente esta es la opción que yo más uso. ¿Ya? No es quizás la más adecuada, pero siento que es la más sencilla de utilizar. Lo único que sí hay que hacer es recordar el orden de los datos. Yo como creé mi propia tabla, me sé el orden. Yo sé que el orden de los datos es ID, nombre, apellido y edad. Entonces, la otra alternativa que tengo, y creo que es la última, no sé si existirá otra más adicional, pero yo voy a llegar hasta acá, sería simplemente decirle, mira, voy a agregar datos a la tabla persona. Y acá le digo, mira, los valores son, y tengo que acordarme simplemente de cuál era el orden de los datos. Por ejemplo, voy a agregar el nombre, acá sería el campo número 4. Vamos a agregar entonces el nombre de Sofía, por ejemplo, y vamos a tener acá el apellido de Sofía. El apellido de Sofía va a ser entonces, también va a ser Pérez, y la edad, por ejemplo, va a ser 20. ¿Cuál es la diferencia de este campo versus el primero? Es que yo en el primero o en la segunda opción podía establecer el orden. Si no me acordaba del orden de los datos, yo lo podía poner los datos como yo quería e insertar como a mí me acomodara. Acá, en cambio, yo tengo que saber cómo la tabla fue construida para poder insertar los datos. Es la única diferencia. Si ejecuto, va a funcionar igual. Si se fijan ahí, la fila también fue insertada. Y una quinta opción, ahora me estoy acordando de una quinta opción, es cómo agrego un nulo, agregar un nulo con la versión anterior, porque también puedo agregar nulos acá. Ya, ¿cómo agregarían un nulo ustedes? Simplemente sería, vamos a poner acá Camila. Por ejemplo, no nos sabemos el nombre de Camila, perdón, no nos sabemos el apellido de Camila, entonces aquí vamos a escribir la palabra null, con mayúscula. No me sé la edad de Camila, entonces voy a escribir la palabra null. Y si ejecuto esto, también es válido. Ya, voy a copiar todo esto y se lo voy a mostrar en Visual para que lo puedan visualizar mejor todos los ejemplos que acabamos de hacer. ¿Cómo se llama tu nombre? Ya, ahí estaría entonces todo lo que acabamos de hacer recién. Ya, lo voy a dejar hacia el lado para que así se alcancen a ver todos los campos. Y ahí puedan anotar si es que a alguien le faltó anotar algún campo. Ahí estaría. Esas serían, entre comillas, las 5 opciones para agregar un campo de texto, perdón, para agregar entonces una nueva fila dentro de una tabla. Y la consulta, esta la podemos replicar cuando nosotros queramos. Dígame. Le daría error. Si no le agrega la palabra null y manda solamente 2 campos, por ejemplo, una pregunta bien válida, y mando eso, como yo por defecto puse que iba a mandar datos a la tabla persona, esto me obliga a tener que mandarle todos los campos.
Si ejecuto acá, automáticamente me da error, me dice que la cantidad perdón, los valores me dice que no son suficientes. Ya, o sea, faltan campos porque la tabla persona tenía ¿cuántos valores? 4. Y yo le estoy pasando solamente 2. Entonces le va a dar error. Muy buena pregunta la que hizo. Ya, a continuación ahora, como ya tenemos personas insertadas, ahora puedo insertar mascotas. Entonces voy a insertar 3 mascotas, lo voy a hacer todas juntas. Entonces se insertarán mascotas y vamos a ver qué mascotas vamos a insertar. Por ejemplo, voy a hacer un insert into de mascota y hay que seguir la misma estructura. ¿Qué es lo que nos pedía la mascota? La mascota nos pedía un ID, un nombre, una raza, una edad y el ID de la persona, ¿cierto? Y vamos a insertar entonces acá values, que sería, por ejemplo, el ID de la mascota va a ser el número 1, primera mascota que inserto. No significa que la mascota tiene que ser la mejor, ni la peor, ni nada, simplemente es el orden en el cual fue insertada. Le vamos a poner un nombre a la mascota. ¿Cómo sería una mascota, un nombre clásico? Firulais. La raza de Firulais, ¿cuál sería? Un quiltro. No, un labrador mejor. Vamos a favorecer a Firulais. Y vamos a agregar también lo que sería la edad. ¿Qué edad tiene Firulais? Vamos a darle 5 añitos. ¿Y a qué persona le pertenece? Por ejemplo, yo tengo esta cantidad de personas, ¿cierto? Si ejecuto acá, ¿a qué persona le va a aparecer? Entonces, por ejemplo, tengo Juan Pérez, Camila, Pedro, María González y Sofía. Me dijeron quiero que pertenezca a Juan Pérez. ¿Cómo lo asocio con Juan Pérez? Con el ID. O sea, tengo que seleccionar el ID de Juan Pérez. O sea, anotar acá el número 1. Y acá entonces diríamos 1 y al final tenemos que agregar el punto y coma. No, de nada. Se ve más bonito quizás, pero fuera de eso no sirve de nada. Puede dejarlo quizás a la misma altura de las posiciones para que así entienda ID, nombre, raza, edad y ID de persona. Podría ser eso si quiere, pero no afecta nada si tabula o no tabula. Si ejecuto, entonces acá me dice que hay un error. ¿Qué error hay? Me salté la. ¿Cuál I? Dice instant, no dice instant. Es que no marcó, Ah, perfecto, muy bien. no había marcado todo, voy a dejar ahí después. Trato de hacerlo. Ah, ya, ya, ahí sí, sí. Perfecto, estaba todo bien. Muy bien. Lo tenía aquí, ¿Si lo tenía qué? porque dice, ¿Qué tiene? dice, hermano, ¿Le sale eso? Insert. Ya, pues está insertado. Está bien, pues si lo único, si usted borra, lo único que tiene es que ya esos datos que ya insertó no se van a volver a insertar. Y de hecho, si ejecuto todo, me va a dar error ahora. Si intento ejecutar, todo el código me dice error porque ese valor ya estaba, y aquí me muestra la tabla, error, 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 error. ¿Por qué me da tantos errores? Porque todos los ID que se están ejecutando al ejecutar todo el código ya están insertados en las tablas. Entonces estoy tratando de sobreescribir un valor que ya existe. Entonces, para lo que yo pudiese interpretar, como que lo estoy editando. Pero para editar no se hace con un insert. ¿Ya? Agreguemos otra mascota. Por ejemplo, vamos a agregar ahora Rex. Debimos haber agregado la especie acá de la mascota para saber si. Porque aquí por defecto estoy suponiendo que es un perro. Ya voy a poner que es un gatito. Un raza gatito. Rex tiene entonces 3 años y pertenece. También vamos a dejar que pertenece a Juan Pérez. Y ahí insertamos a Rex. Y me dice que hay un error. ¿Cuál es el error? ah, se repitió la primera ID. Repitió la ID, perfecto, la vamos a cambiar. Ahora sería el segundo mascota que estaríamos insertando. ¿Habrá algún otro error o no? ¿Habrá algún problema si se repite la ID de la persona? Sin problema. La persona puede tener varias mascotas. Perfecto, entonces si insertamos acá, no hay ningún problema.
Vamos a insertar el último para tener ya unas 3 mascotitas nomás en la base de datos. Ya hacemos un select de la tabla mascota. Vamos a agregar entonces la tercera mascota. Un clásico, yo creo que en varias casas va a ser Toby. Toby, y vamos a decir que es un Beagle. Y vamos a decir que tiene 2 años y le va a pertenecer entonces a la segunda persona que se insertó. Y lo insertamos. Listo. Ahí ya tenemos entonces lo que sería la inserción de un par de mascotas. Y voy a hacer acá entonces select asterisco from mascotas. Bueno, da lo mismo si escribo mascotas con mayúscula, igual se va a ver. Y ahí puedo mostrar la tabla ahora. Y ahora me dice que la tabla no existe porque escribí select asterisco. ¿Cómo? Ah, era sin S, era mascota. Sí, da lo mismo si es con mayúscula o minúscula, pero era sin S. Ahí estarían entonces las mascotas que hemos creado y quiénes son sus respectivos dueños. Firulais, Rex, Toby, los cuales le pertenecen a la persona 1 y persona 2. Ahí estaríamos entonces con la inserción de personas y con la inserción de mascotas. Como acaban de ver, hemos insertado entonces las mascotas. Voy a copiar esto para después pasarle el código. Entonces, dígame. Select, en este caso de todos los campos. Yo por error no le puse punto y coma. ¿Por qué lo tomé igual? Porque lo que pasa es que el punto y coma en realidad lo que hace es que me permite terminar esa instrucción. Si yo, por ejemplo, acá le saco el punto y coma y después agrego, por ejemplo, acá abajo lo que sería el select persona, aquí me va a dar error. O puede ser que en realidad igual me muestre las opciones, pero me debiese dar un error al menos. Si se fija acá me dice que la propiedad no está terminada. Entonces, si ejecuto la instrucción sola, no hay inconvenientes cuando se ejecuta sola, pero no me muestra nada, si se fija. La ejecuto acá, no me está. Puede ser que ahí me mostró, pero porque lo interpreta como que hasta ahí terminó, porque era una función específica que yo le pedí que ejecutara. En cambio, si le pido ejecutar todo y no están los puntos y coma, esto falla. Es por eso. ¿Ya? Entonces, me voy a quedar solamente con estas dos tablitas para evidenciar que realmente se estén haciendo, perdón, con estos dos select, para evidenciar que efectivamente se estén haciendo las eliminaciones o las actualizaciones que nosotros queremos que se hagan. Acá nosotros en realidad voy a hacer una pequeña actualización. Voy a poner que Firulais en realidad no se llamaba Firulais, sino que su nombre correcto era Firulais Junior. ¿Ya? Le vamos a cambiar el nombre. Para para hacer en este caso, recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es el CRUD, ¿cierto? El CRUD tiene las instrucciones que sería C, que viene de created, tenemos la R, que viene de read, así viene en español, tenemos la U, que viene ¿de qué viene? Update, ¿cierto? Sin estar. Viene la D, que sería entonces delete. Ya, esas serían las instrucciones que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, ahora la instrucción que estamos viendo sería la instrucción de la letra U, o sea, de actualizar. Por lo tanto, lo que vamos a escribir acá nosotros sería la palabra update directamente. O sea, voy a actualizar un campo. ¿Dónde, en qué tabla voy a hacer la actualización? Por ejemplo, la tabla mascota. ¿Ya? Entonces sería update, nombre de la tabla. Vamos a agregar ahora lo que sería, en este caso la palabra se llama set, que viene como del concepto setear o establecer. Ya, entonces vamos a establecer ahora que el nuevo nombre de Firulais va a ser igual a Firulais Junior. Exactamente, nos equivocamos, habíamos agregado Firulais, pero en realidad se llamaba Firulais Junior. Me equivoqué cuando anoté el nombre, puede ser, de hecho esa es la idea del actualizar, poder corregir algo. Entonces voy a decirle, mira, vas a actualizar la tabla, eh, ¿cómo se llama? La tabla mascota y vas a poner que el nombre sea igual a Firulais Junior. Si ustedes hacen esto, se van a meter en un problema muy grande, probablemente si ejecutan esta instrucción y van a ser despedidos automáticamente de la empresa.
¿Por qué? ¿Por qué? Lo voy a hacer intencionalmente, no lo hagan ustedes. ¿Ya? Exactamente. Todos los nombres de las mascotas, ya lo hizo al parecer. Si yo ejecuto esto, al actualizarlo de esta manera, todos los nombres de las mascotas se van a llamar ahora Firulais Junior. Si no me creen, actualicen y todas las mascotas, ¿cómo se llaman? Firulais Junior. Imagínense en una base de datos de un banco y ustedes ponen que el sueldo o el monto de la persona son de 20 millones de pesos. Todas las personas tendrían 20 millones de pesos. ¿Estaría contento el banco si hacen eso? Obviamente la persona va a estar súper feliz, pero en realidad eso sería un error para el sistema y probablemente lo van a despedir y total siempre hay un backup y van a volver el sistema atrás y nadie va a saber que eso pasó. Pero probablemente va a ser despedido. Siempre y cuando hay un backup de la base de datos. Si no hay un backup, no hay un respaldo, no se va a poder hacer. De hecho, esto va a pasar lo mismo con el delete. Si ustedes hacen lo mismo, eliminar las mascotas y no le ponen qué campo quieren eliminar, se va a eliminar todos los datos de la tabla. ¿Es correcto eso? No, y eso ya es peor. Y de hecho hay casos en los cuales ahora han quedado, entre comillas, como especies de mito urbano, pero hay casos de empresas que sí ha pasado esto, y de hecho hay hasta canciones, ¿ya? Y para que se acuerden de esto, les voy a mostrar un tema. No, no control Z, no, el control Z acá no funciona para nada el control Z. De hecho, esto es un. De hecho, puse hice y automáticamente me apareció. Aquí está. La canción se llama Hice un delete sin poner el bot. Entonces, ahí está el tema para que se acuerden siempre de este tipo de situaciones. Nunca hagan un delete sin utilizar la palabra web. ¿Ya? Entonces, esto es lo bueno que tiene. Ahí es un tema para que ya no se lo olvide. Después en la casa lo escuchan para que se peguen el tema y todo el tema. No sé qué es lo que dice en realidad la canción. No, pues eso quería hacerlo. Por eso, porque no sé lo que dice. Bueno, esto les puede pasar, ¿ya? De hecho, hay casos que fueron, en un momento se publicaron en el diario y después supuestamente dijeron que no, que era falso, porque en realidad, ¿a qué empresa le gustaría salir en el diario que le borraron toda la base de datos? Entonces yo creo que la empresa mejor prefiere pagar al diario y si le sabes que borrar esa noticia, di que fue mentira, que nunca pasó, porque al final la empresa, el prestigio de la empresa queda por el suelo si es que contrató a una persona y se mandó ese error. Tampoco en realidad, porque al final, porque usted tiene que pensar que quizás está borrando quizás el registro de deuda de las personas, o puede ser que esté borrando el registro de los productos y deja a todas las personas sin poder comprar, etcétera. O sea, se puede meter en distintos tipos de problemas, a favor de la gente o en contra de la gente. Entonces, claro, ha pasado, pero finalmente quedan como que fueran mitos, entre comillas, urbanos. Bueno, ahora como todo se llama Firulais Junior, mi actualización en realidad no va a ser por Firulais Junior, sino que vamos a poner acá, ¿cómo se llamaba la segunda mascota? Se llamaba Rex. Entonces ahora nosotros tenemos que poner la palabra, recuérdelo bien, Pues, que significa dónde. O sea, en qué parte tengo que especificar puntualmente en qué parte voy a hacer la actualización. Vamos a hacer una actualización bastante sencilla. Si yo le pongo acá donde el nombre sea igual, entre comillas, Firulais Junior, ¿qué va a pasar? Prácticamente todos van a pasar a llamarse Rex. ¿Tiene sentido? No. ¿Qué dato es el dato único en realidad acá? El ID. Entonces acá vamos a poner que el ID sea igual, por ejemplo, a 1, perdón, a 2. Nuestra mascota número 2 se llamaba Rex. Entonces, si yo ahora actualizo acá, me dice que la tabla, una fila fue actualizada. En el caso anterior me decía que habían sido actualizadas 3 filas. ¿Ya? Si voy a ver ahora la tabla mascotas y actualizo, ¿cuántas mascotas se llaman Firulais Juniors ahora? Dos. ¿Puede ser que dos mascotas se llamen Firulais Junior? Sí, no hay ningún problema porque puede ser de dueño distinto y coincidentemente le pusieron el mismo nombre. Ya puede pasar, pero ahora vemos que el gatito se volvió a llamar Rex. Hemos salvado al gatito. ¿Ya? Que es lo importante acá. ¿Se entendió el uso del actualizar? Hemos hecho la actualización. Si bien el gatito se llamaba así antes, como tuvimos ese problema, lo hemos actualizado
y hemos dejado que el gatito se llame Rex ahora. Consulta, ¿se entendió el actualizar? La ciencia es simplemente eso. Ustedes pueden poner la condición que quieran en realidad después. Pero la ciencia es hacer update, set y where. ¿Ya? No necesariamente, usted lo puede cambiar con lo que usted quiera. Por ejemplo, puede tener que muchas personas se llaman Mario y estaban todos escritos con minúscula. Entonces quiere hacer que todos los Marios que estaban escritos con minúscula pasen a ser Mario con mayúscula. Entonces usted simplemente hace que busque donde la palabra se llama Mario con minúscula y busque todos los Marios con minúscula y se reemplacen todos por Mario con mayúsculas. O puede hacer que, por ejemplo, se le actualice el sueldo a todos los empleados que ganan cierto sueldo hacia abajo y automáticamente actualizaría los datos de todos esos empleados. Entonces, depende de lo que usted quiera. ¿Ya? Acá yo si quiero actualizar solo un campo, le pongo un ID fijo. Si quiero actualizar muchos campos, tengo que establecer la consulta precisa para que se actualicen varios campos. Pero eso el tema de las consultas del where lo vamos a ver con las consultas, con los select, para que podamos entenderlo y después podamos usar el update como corresponde. Por eso nos había enseñado antes a insertar, actualizar y eliminar. Porque con el select vamos a aprenderlo de mejor manera. Ya, ahora para eliminar, voy a eliminar ahora a Firulais Jr., pero el Firulais Jr. que era un Beagle. O sea, debiese eliminar el ID número 3. Puedo eliminar, por ejemplo, el ID 3 o puedo eliminar, por ejemplo, todas las mascotas que les pertenezcan, por ejemplo, a la primera persona. Ya puedo hacer distintos tipos de eliminaciones. Pero por ahora vamos a ver cómo se elimina, me interesa la instrucción, y después ya vamos a ver otros ejemplos más adelante. Vamos a hacer perdón, delete from, ¿de qué tabla? Mascota. Entonces, vamos a eliminar algo de la tabla mascota. ¿Qué vamos a eliminar? Si yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a eliminar, no la tabla, se va a eliminar todos los campos dentro de la tabla mascota. Pero, por ejemplo, esto lo puedo hacer con la tabla persona. ¿Qué pasa si yo intento hacer la eliminación de todas las personas? Me va a dar un error, exactamente. ¿Por qué? Porque están todas esas tablas asociadas porque tienen hijos, dice acá. Hay hijos asociados porque todas las personas tienen una mascota asociada. Pero, ¿se acuerdan que yo en la prueba le dije agreguen on, delete o cascade? Si yo hubiese agregado esa instrucción ahora y hago un delete de personas, automáticamente al borrar esta persona se me borran todas las mascotas que le pertenecen a esa persona. Entonces, esto puede provocar un error en cadena y por eso es tan grave el hacer un delete from sin agregar el where. Porque puedo hacer un arrastre en cadena de todas las tablas que están asociadas si es que estaba un delete on cascade. ¿Ya? Así que ojo con este detalle. ¿Qué debería agregar acá? El where, donde la ID sea igual a 3. Perdón, exactamente, mascota. Bueno, también puedo eliminar la persona. Entonces acá, si hago delete from mascota y ejecuto, me dice que una fila fue eliminada. ¿Cuántas mascotas me quedan ahora? Me quedan solo dos mascotas que serían Firulais Jr. y Rex. Con esto hemos visto entonces todo lo que es el CRUD con la inserción, eliminación y lectura de datos. Y ahora de ahora en adelante nos vamos a centrar full en lo que es la selección o las consultas de los datos, agregándole el where, agregando condiciones, sacando promedios, sacando máximos, mínimos, etc. ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Vamos a dejarlo hasta acá entonces y vamos a ir a un pequeño break.